dicho que ya cuenta con algunos años y se va a desarrollar como una actividad del taller de investigación histórica insertado actualmente en el Ateneo de la Bahía del Campo de Gibraltar. Recuerdo que la finalidad principal de este taller es dar a conocer la historia de nuestro entorno más cercano y sobre todo, algo que siempre se olvida, la formación de investigadores en temas de historia que tanta falta hace. Este taller cuenta también con un equipo de investigación de campo cuyo principal objetivo es elaborar un mapeo arqueológico del término municipal de la línea para que no se sigan produciendo más atropellos contra nuestro patrimonio. Además, esta actividad que comienza hoy será complementada con un programa de formación académica destinado a investigadores a través de una plataforma académica que por ahora se va a desarrollar de forma independiente al Ateneo de la Bahía, pero que por supuesto no impide que los miembros de este Ateneo participen. El ciclo de conferencias que comienza hoy consta inicialmente de una serie de 8 o 9 conferencias que serán impartidas mensualmente y tendrán una duración aproximada de entre 50 y 60 minutos. Al final de la exposición intentaré dar unas pautas o líneas de investigación a seguir con respecto al tema expuesto. Vamos con retraso, por razones ajenas a mi voluntad, por supuesto, con respecto a este proyecto, por lo que intentaré de ponerme al día. Si en este mes de noviembre intentaré dar 2, esta y otra más. Hay que hacer una advertencia inicial, y siempre me gusta hacerlo, y es la siguiente: la historia es la que es, me guste más o me guste menos. Los historiadores estamos obligados a estudiarla de forma rigurosa y objetiva, para ofrecer un conocimiento lo más veraz posible y que invite luego a la reflexión y sobre todo para sacar unas conclusiones. Evitaré durante este curso en lo posible las cuestiones políticas internas de nuestro país e intentaré deshacer la reescritura que para mí está haciendo de la historia. Bueno, en primer lugar también tendría que decir que tengo que deciros que el tema que hoy traigo centró mi atención hace relativamente poco tiempo. La mayoría que me conocéis sabéis que yo me muevo en otro ámbito, en otro periodo histórico, ¿no? Yo generalmente pues trabajo sobre el inicio de Al-Ándalus, el Gibraltar de los Austrias del siglo XVI y también la injerencia británica en la Guerra Civil Española. Pero en la investigación histórica no existen los compartimentos estancos. El que se considera investigador acomete todo tipo de investigación independientemente del periodo en el que sea encuadrado. Aunque eso sí, siempre habrá un tema que siempre tendrá una cierta preferencia y que el investigador pues se moverá con mayor comodidad. En este caso, el que traigo hoy, mi interés surgió durante la pandemia, siguiendo con el 150 aniversario de nuestra ciudad, y a raíz de que se me preguntase sobre los orígenes de la línea o del asentamiento que posteriormente daría lugar a la ciudad. Creía que era un tema que había sido o seguía siendo investigado por un número importante de investigadores, pero sorprendentemente cuando me acerqué pude comprobar que no era así. Existían errores graves, no solo de interpretación, que también, sino inexactitudes y unos intereses políticos, sociales e incluso económicos que a lo largo de la historia habían impedido conocer en su magnitud y con exactitud lo acontecido en el origen de nuestra ciudad. Lo grave del asunto es que muchos de los errores siguen manteniéndose, porque han sido transmitidos durante años de un investigador a otro, es decir, copiados, sin que nadie se haya acercado a la fuente primigenia para corroborar la certeza del dato o la veracidad de la información. Por lo tanto, lo primero que me llamó la atención es que no se había cometido una investigación en profundidad, rigurosa y precisa, en particular en los primeros años de la ocupación austracista de Gibraltar, origen de la historia más reciente de esta comarca. Esta circunstancia me hizo interesarme por la cuestión y empecé a tirar el hilo para desenredar en lo posible la madeja. Vamos, alguien tenía que hacerlo.
Fruto de esta investigación inicial fue un trabajo que fue publicado por la recientemente y triste revista desaparecida de Xiquilá, que era el cultural de la línea, y apareció con el título de Libertad 1704-1714, algunos ajustes sobre los orígenes de la savia social de la línea. Bien, entremos en la cuestión. Lo primero que voy a señalar es que esta tarde vamos a romper varias afirmaciones, tesis, que se han perpetuado sin una base sólida que los sostenga, o incluso relatos más o menos pensados para que al final resultan falsos o al menos inexactos. De hecho, por ahora, sobre el verdadero origen de nuestra ciudad, tengo muchas dudas y pocas certezas, lo que es lo mismo, muchas preguntas y pocas respuestas, por lo que habrá que seguir investigando. Bien, centrémonos en la situación. Finales del siglo XVII, pues tenemos el país, España, atravesaba por un largo periodo de crisis, sobre todo económica. Aparecen unos personajes que luego tendrán su protagonismo, como es el centro de Baviera, el archiduque. Se de ha caído. Sí. Del boli. Y Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Bien, es una crisis económica, una crisis política, y Carlos, el rey Carlos II, muere sin descendencia. Se habla de una intriga de palacio. Hoy no me voy a entretener en esto, ya tendremos ocasión de hacerlo en otro momento, porque es que es fundamental conocer el problema que se genera con la enfermedad de Carlos, al final, sobre todo en la última etapa de su vida, en la que intervienen una serie de personajes, como la madre, la primera mujer que tuvo, que era francesa, y luego la segunda, que era de Baviera. En fin, había una entrega de palacio, y se comenta, porque no está estudiado todavía a fondo, por lo tanto ahí aparece ya la primera, digamos, cuestión a investigar, es que el testamento de Carlos posiblemente fuese falsificado. Y lo falsificó el arzobispo de Toledo, Portocarrero. Como muere sin descendencia, los dos candidatos principales eran Felipe de Anjou, Anjou Borbón, para entendernos, y Carlos de Habsburgo, es decir, la Casa de Austria y la Casa de Francia. En España se entabla una guerra civil, porque en todo efecto una guerra civil, pero con intervención extranjera. Sí, pero es una guerra civil. Una guerra civil entre una parte de España que acepta un rey y otra parte que acepta otro rey. Había dos reyes. Eso es otra cosa que normalmente la historiografía no lo dice tan claramente. Te hablan de Felipe V y te hablan del archiduque tal, pero no, es que era rey. Ahora lo vamos a ver. En ese contexto de guerra civil, que es una guerra internacional porque interviene potencias extranjeras, pues como un episodio más de la guerra aparece la ocupación de Gibraltar en 1704. Esto es algo conocido. Pero realmente aquí lo que hay, el trasfondo que hay es digamos, la hegemonía político-económica de dos casas que en ese momento eran, digamos, las más potentes que había en Europa. Era la Casa de Habsburgo de Austria, de la cual Carlos II era por línea directa, también era Habsburgo, y la Casa de Anjou de Borbón, que es francesa. Hay un aspecto de este conflicto que es el aspecto de los catalanes. Los intereses de los catalanes siempre han sido olvidados. Jorge de Hesse, que fue, digamos, el que comandaba las fuerzas totales que participaron en lo que fue la ocupación de Gibraltar, era virrey de Cataluña. Eso tampoco se suele decir mucho y hay que tenerlo en cuenta. Y fue virrey entre 1798 y 1701. Cuando llega Felipe V, lo primero que hace es cesarlo. Lo cesa, lo destituye. Los
dentro de las medidas que había hecho Jorge de Hesse en Cataluña había sido aumentar los aranceles de los tejidos de lana y recetas franceses con una medida proteccionista, porque tenían los catalanes, había un conflicto económico, sobre todo ya de la burguesía catalana, con los productos franceses. Entonces, había ya un rechazo por parte de Cataluña a los franceses. La burguesía catalana, por otro lado, aspiraba a una mayor participación en el comercio americano. Es decir, realmente el comercio americano estaba a través de Castilla, teníamos los puertos, teníamos primero Sevilla, luego Cádiz. Entonces, siempre Cataluña se consideró que se mantenía un poco al margen de lo que era la economía, o peor dicho, de lo que era la explotación de los recursos económicos de América. Eso también hay que tenerlo en cuenta ahora en el contexto que vamos a hablar. Sobre todo porque los catalanes querían adquirir materia prima a través de otra potencia que no fuera la corona, digamos, de España, es decir, intentar de hacer provisión de una materia prima de América, pero sin que interviniese lo que era la corona española. Repito, había dos reyes. Felipe V fue coronado en 1300 en Versalles y Carlos III en 1703 en Viena. Pero es que luego también se volvieron a proclamar aquí en España. Así que estamos hablando, y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, que había dos reyes. Y esto ahora lo vamos a ver cómo trae sus consecuencias. Aquí hay un mapa más o menos de las operaciones militares que se desarrollan durante la guerra, que yo considero civil, porque si tenemos en cuenta que todo lo que era el antiguo Reino de Aragón, junto con Portugal, Inglaterra, porque Gran Bretaña no existe hasta 1706. Incluso los reinos, las provincias de la Unión de la provincia del Norte, si Holanda, lo que es Holanda digital, pues si lo damos cuenta en este mapa, los posicionamientos, uno de los intereses más importantes que tenía en este momento la fuerza austracista, es decir, la que componía lo que he dicho, es decir, Inglaterra, Portugal, la corona de Aragón y las colonias, digamos, las provincias, digamos, del norte, como Holanda, lo que es Holanda o Países Bajos, era sobre todo tener el control de la zona del estrecho. Eso es una de las razones por la que se intenta ocupar Gibraltar. ¿Por qué se tenía interés en ocupar Gibraltar? Pues se tenía interés en ocupar Gibraltar porque toda la mercancía que venía desde América venía hacia Cádiz, entonces necesitaban tener una base, un puerto cercano para tener siempre una flota ahí. Lo tenemos que tener en cuenta que a finales del siglo XVII España e Inglaterra entran en guerra en varias ocasiones, sobre todo por acaparar lo que es el comercio americano. Y la otra base que tiene interés es Mahón. Entonces, esta parte de aquí es otra plaza que ocupa la fuerza y tiene su interés porque justo enfrente, en este mapa no se ve, está la base de Colón, que es la base francesa. Entonces tenía siempre los movimientos tácticos navales, estaban muy bien coordinados desde Mahón, es decir, una pieza bastante importante. Por lo tanto, es una guerra de posiciones. El episodio de la guerra de sucesión, es decir, el ataque y ocupación austracista de Gibraltar, en 1704, es de todo conocido. Lo único que me gusta hacer hincapié en que no es una ocupación británica ni inglesa, es una ocupación austracista, es decir, de una alianza. Lo que pasa es que las tropas, digamos, en ese ejército, en ese contingente que aparece aquí en la zona nuestra, pues hay unas fuerzas terrestres que están al mando de Jorge de Hesse, que desembarca en Puerto Mayorga e intenta de entrar, digamos, en dirección a Gibraltar por lo que es la zona de límite, atravesando lo que es la línea y tal. Luego están las tropas navales, que estaban compuestas por barcos tanto ingleses como holandeses, en las que manda el almirante Rooke, que es inglés. En el transcurso de ese día o de esos días que hay bombardeo, Rooke se adelanta y
entra en Gibraltar antes que ese entran a poblar por tierra. Un hecho que siempre nos han vendido a nosotros, que es el izado de bandera, que dice que los ingleses engañaron, que pusieron una bandera y quitaron la otra. Eso no es verdad. Eso no hay ningún documento, nada que certifique que eso ocurriese. ¿Por qué? Porque el izado de la bandera, este han traído que decía que primero se izó la bandera, digamos, del emperador, y luego Rooke, en una maniobra, un engaño, cambió por la bandera inglesa. Eso no es verdad. Eso no hay ningún documento que lo diga. Eso se ha extendido y eso no existe. Sí es cierto que la Royal Navy, igual que todas las marinas de aquel momento, cuando tomamos una posesión, tanto un barco como una plaza, tenían costumbre de izar la bandera de su pabellón. Entonces, en este momento se puede considerar que Gibraltar fue una toma porque fueron los marinos de la Royal Navy los que tomaron Gibraltar, digamos, la plaza por primera vez. Entonces izaron la bandera. Eso por buscarle una justificación que tampoco está corroborada por ningún tipo de documento. Aquí he puesto lo que es los parecidos de las banderas, que la bandera era, digamos, la bandera de la Cruz de Borgoña, y fijaros la semejanza que había, que muchas veces la bandera en alta mar, y por eso España después, al final del siglo XVIII, cambió la bandera y cogemos la bandera roja y guarda que todo el mundo conoce. Pero había un problema de identificación, sobre todo en el mar. La plaza por tanto, no fue conquistada para Inglaterra. Es decir, tanto Hesse como Rooke, Leake, Bayern y Wittek, y también Tarbugen, que también estuvo al principio, ninguno ni dijeron nunca que eso se había conquistado o se había tomado en Inglaterra. El Parlamento inglés no concedió nada por su captura, que también es importante tenerlo. Fuerzas aliadas por británicos, holandeses y, ojo, españoles. Sí, catalanes y valencianos. Por eso los catalanes y los valencianos participaron junto con las tropas que atacan Gibraltar a principios de agosto de 1704. Los catalanes desembarcaron en la zona de la Caleta, de ahí se llama Catalán-Medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso se dice que no, digamos, lo que era, había un cierto recelo por el hecho de ser, no por el hecho de ser españoles, sino por el hecho de ser católicos, que ahora vamos a hablar de eso. Sí. El problema era que eran católicos. Entonces, había un cierto recelo, entonces no quisieron nunca que entrasen las tropas españolas dentro de la plaza, porque todavía no se confiaba. Entonces, la dejaron asentada en la parte de lo que de la parte de Levante, ¿sí? Lo que era la Caleta. Esto todo el mundo lo conoce, el éxodo este que aparece en Can Roque, ¿no? Lo que es la salida de la gente de Gibraltar, que ahora lo vamos a matizar esto. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos han dicho, y está todo el mundo reconocido, de que hay una proyección de la población de Gibraltar que cuando sale en estampida, huyendo, pues se ubica en la ermita de San Roque, al lado del cortijo de Rocadillo, que está en Cartella, en la iglesia de San Isidro, el cortijo de Quinoco, en los barrios, la iglesia de La Palma, el cortijo de los Varela, en Algeciras, y el convento de San Miguel de las Morañas, en Castellano. La ermita de San Roque era un sitio muy conocido ya en la Edad Media aquí en la zona, porque era un sitio porque gozaba según los textos de buenos aires, ¿no? Es decir, cuando había una epidemia, había cualquier enfermedad y tal, pues la gente iba allí en una especie de predicación, romería, y se asentaban al lado de lo que era una antigua ermita, e incluso alrededor había alguna fuente medicinal. De ahí el conocimiento que se tenía de San Roque desde bastante años. Bueno. Pero, además de lo que he dicho, estos tres puntos grandes, hay una población que no se va a esos centros que yo he marcado, sino que es esta población, y es la que se olvida. Esta población se olvida. Sí. Hay una serie de cortijales de caserío, como Buenavista, donde está el cuartel,
el Rocadillo, los Portichuelos, Valdelovino, el Cortijo de Leiva, el Espinón, las Pedreras o el poblado de pescadores de la Tonara, muchos de estos asentamientos ya estaban, es decir, ya existían en el siglo XVI. Y gente que sale de ahí, de Gibraltar, se van a estos sitios. Es decir, no se van directamente a la población. Esto siempre se olvida. La historiografía, tanto británica como española, silencia que gran parte de esta población que huye a principios de agosto para decir lo que saben, regresa a Gibraltar. Acepta la nueva situación y juran fidelidad al rey Carlos III de Hamburgo, pero no a la reina Ana de Inglaterra. Un juramento quizás justificado por el deseo de conservar las propiedades. Es decir, que la gente sale huyendo porque vienen pegando mamporrazos, la gente huye, pero en un momento dado que ve que la situación se calma, pues intenta regresar a su casa, a ver cómo está su casa, cómo está su ganado, cómo está su taller, cómo está su bodega. Es lo lógico, vuelve. En Gibraltar, creo que es de la ciudad, digamos, de época medieval, donde este sería la Calahorra, este es el barrio de la Villa Vieja, esta es la parte de la Barcina, la curva, y luego está la parte que llaman lo que es las arenas coloradas hasta llegar a los tarfes. Los tarfes son unos tajos grandes que hay, todavía son visibles, y donde ahí había cantidad de viñedos. Había viñedos, dentro de Gibraltar. El regreso de la población para ver que estamos encontrando sus propiedades, y huertas, como he dicho antes, viñedos, ganado, etc. Pero había otra cosa más, que es la necesidad de vendimiar. Aquí, en la zona nuestra, lo mismo que pasa lo mismo que con el grano. Nosotros nos adelantamos, lo que es la cosecha, la recolección del grano, nos adelantamos prácticamente un mes con respecto al resto de la península. Es por razones climatológicas, es decir, nosotros a mediados de junio ya tenemos, se trillaba y se tenía el grano recogido. Lo mismo pasaba con la vendimia. Esta vendimia que se hacía entre la segunda quincena de julio y la primera semana de agosto, se hacía una vendimia en verde o clareo, sin quitarle la uva para que la uva que quedase en la mata engordase y cogiera más azúcar, o el nivel de azúcar subiese. ¿Por qué? Porque aparte de producir un vino moscatel bastante reconocido, que para mí es el Manilva, el heredero, o lo que queda de ese tipo de vino, y sobre todo porque de aquí se hacía una gran cantidad de pasas. La pasa era un producto que era muy estimado en esa época porque además se conservaba bien y se utilizaba para abastecer los bares, ¿no? También se elaboraban ya en tiempos de dominación los arropes, los vinos, los aguardientes. Incluso en la ordenanza de Gibraltar del siglo XVI, que yo yo trabajé en ella, se habla de un vino galo que yo nunca supe realmente lo que era, pero me da la sensación de que se hablaba de un vino francés, de un vino espumoso. Eso es un tajo de investigación que alguien tendría que seguir, porque la verdad es que es bastante curioso. Esta lámina la he rescatado porque, si os dais cuenta, el istmo está todo centrado de viñedo. Es decir, esta sería la panorámica del istmo, es totalmente distinta a lo que nosotros podemos imaginar que existía cuando vienen las tropas, ¿no? Imaginaros que hay una cantidad de huertas enormes, incluso si os fijáis, no es una razón, digamos, de que aparte de la plenitud que tiene digamos, el istmo, pero se ve que ha sido bastante tocado, a pesar de que ahí se han producido movimientos tácticos militares, pero no sé, parece que conserva cierta mano del hombre en cuestión de haberlo trabajado, ¿no? Entonces, seguimos. Carlos III visita Gibraltar en agosto de 1705 y es aclamado como rey. Claro, no lo van a aclamar las tropas, la guarnición inglesa ni holandesa, lo que la aclama son la población española que está en Gibraltar. Hay una necesidad de revisar la cifra de la población existente en Gibraltar y también de la que se marchó y de la que luego regresó. ¿Por qué? Porque
A nosotros se nos dice que salen, creo los números, si no, la memoria no me falla, que salen unas 4.000 personas y que se quedan 50. Pero lo que nadie te dice es que, o 80, se quedan 80. Lo que nadie te dice es que cuando hablan de los que salen, hablan de personas, pero cuando hablan de los que se quedan, no hablan de personas, hablan de familias, de hogares. Entonces, eso hay que multiplicarlo por 4. Ese problema no es un problema que solo se ve aquí, sino se da en todas las épocas que estudié. Si en la época medieval se medía lo que era la población por hogares, es decir, por gente que vivía en un mismo sitio. Entonces, la media de una familia tendría que tener 4 o 5 hijos, imaginaros. Entonces, la población que queda en libertad, como mínimo yo calculo que son de 500 personas, como mínimo. La militarización de Gibraltar se produce a partir del almirante, está al frente del almirante Lick, que ordenó iban en campaña hacia la parte de Cataluña. Entonces ordenó embarcar a las tropas inglesas, holandesas y españolas. Y embarca a la española argumentando de que quiere llevar tropas españolas hacia Cataluña para que la gente de Cataluña no interprete que es una invasión, sino que son los propios catalanes los que vienen, digamos, a combatir a Cataluña y quitar, digamos, afianzar el gobierno de Carlos III. Por supuesto, Carlos III, cuando hablo de Carlos III, está fuera de duda que no hablo de Carlos III Borbón, que vino 50 años después, estamos hablando de Carlos III de Habsburgo. Entonces permanecen en Gibraltar solo 2 regimientos, comandados por los coroneles Elliot, inglés y protestante, y el coronel Caulfield, que es irlandés y católico. Esto de católico y protestante es muy importante, porque en esta época la mayoría de las guerras que hay no es porque el español combata al francés por el hecho de ser francés, sino porque es hugonote, es un hereje. Combate al inglés o el inglés nos combate a nosotros, no solo por ser español o inglés, esto es el concepto que tenemos ahora, pero en aquel tiempo era por ser católico o ser protestante. Jorge de Hesse abandona Gibraltar y nombra al mariscal, que yo no sé pronunciar, yo se lo he preguntado a mi cuñado de alguien, que es Shrimpton, que es nombrado gobernador por indicación expresa de Ana de Inglaterra. Bueno, se lo pide a Carlos III alegando razones de seguridad. Sí, las razones de seguridad eran que la mayoría de la guarnición que había en Gibraltar era inglesa y salvadoreña. Entonces convenía que el gobernador fuese inglés para controlar un poco las tropas. La guarnición de la plaza era ya en ese momento mayoritariamente británica. Shrimpton intensifica la presión sobre la población civil, amparándose de gran cantidad de bienes y cobrando unos elevados impuestos, sobre todo las transacciones comerciales que había en el puerto. Es decir, toda la transacción comercial que se hacía en el puerto, él se llevaba una parte. Hizo negocio con judíos que llegaron desde Portugal, a lo que se le permitió instalarse en viviendas de la parte alta de la ciudad, a cambio de recibir fuertes sumas de dinero y a veces con las familias de acumuladores que eran mayoritariamente españoles. Estos españoles que estaban asentados en esta zona de ahí, pues lo mandan a un punto más alejado de la ciudad, me refiero a la parte, digamos, de los Tarfas, a la parte más alejada, a la parte de Europa, y un número importante de ellos pues son acusados de lealtad a Carlos III y lo mandan a las afueras de la ciudad. El empoderamiento de la situación de la población española es evidente. Hay un empoderamiento fundamental. ¿Por qué? Por la escasez de alimentos que se va produciendo debido, digamos, al bloqueo que había alrededor de Gibraltar, de la llegada de productos, y a la desconfianza para recibir dentro de la plaza por el simple hecho de ser católicos. Españoles y católicos son obligados, digo católicos porque había mucho menos Wesley, son obligados a abandonar diariamente la plaza a las 6 de la tarde. Eso se ha venido haciendo con bastante frecuencia a lo largo de la historia en Gibraltar. Siempre se hacía o bien a un toque de un redoble en el tambor o se hacía a un cañonazo. Eso se hacía a las 6 de la tarde, la gente salía fuera de Gibraltar, no podían estar dentro de la plaza por razones de seguridad militar. Pero claro, la gente que sale fuera y tiene que volver a trabajar otro día, no se van a ir a San Roque, a la ermita, ni se van a ir a Algeciras, ni se van, se quedan en las cortijadas de los alrededores.
Bien. El argumento que ellos dicen es que había una deslealtad grande, entonces se produjeron unos castigos, que eran latigazos, sobre todo la expulsión. Pero aquí una de las primeras sorpresas que yo me llevé cuando me acerqué al tema. Tiempo después de Chinto, aparece un gobernador español que no se sabe muy bien en qué año es nombrado, porque yo creo que se nombra sin estar en la plaza, sino se nombra en la zona de Valencia y luego se toma el cargo a los pocos de meses, porque estaba luchando la zona de Levante. Este hombre parece que está 2 años y se llamaba Juan Bautista Basset y Ramos, algo que con frecuencia es silenciado por la historiografía tanto británica como la española. Con este nombramiento existe la intención de que Gibraltar fuese confirmada como posesión del rey de España, Carlos III, y no de la reina Ana de Inglaterra. Para ello, el nuevo gobernador necesitaba contar con el favor de una significativa población española en la plaza y recuperar la españolidad de la plaza. Es decir, la plaza todavía estaba bajo el rey Carlos III, que era rey en España. Una parte de la población española lo reconocía, por lo tanto era una propiedad, digamos, del rey Carlos III, por lo tanto era española. El ramo, esto es curioso, lo que he contado ahora, que el ramo es quien rescata el escudo de la ciudad otorgado por Isabel I de Castilla en 1502, que está conservado a lo largo del año. De hecho, todavía los escudos y las banderas de Gibraltar y San Roque siguen siendo básicamente idénticos. Es decir, ¿por qué? Porque realmente la gente que se queda en Gibraltar se reconoce como españoles y tienen su escudo. Y evidentemente eso ha perdurado a lo largo de la historia. Sí, digamos, el pendón original de Isabel es este del centro, fijaros este de San Roque y este de Gibraltar, y la verdad es que me confundo, no sé cuál es uno y cuál es otro. Esto es una prueba evidente de que se queda una población dentro de Gibraltar y que era española. Eso es evidente. En 1706, Ana concede a Gibraltar la condición de puerto libre. Yo nunca he tenido muy claro, sobre todo en esa época, que lo era un puerto libre y un puerto franco. Ahí hay unos dime y diretes que yo no sabía todavía, digamos, diferenciar. Ello proclama lo ordenado por la reina sin conocimiento de Carlos III, es decir, él toma, digamos, la orden que le transmite la reina Ana. La autorización de Ana, dentro de lo que era el puerto libre, era contemplaba la práctica corsaria desde Gibraltar. De ahí que siempre se ha dicho gibraltario de pirata. Viene de aquí. Pero es que no solo eran corsarios la gente de Gibraltar, sino que el rey español, la otra parte, si esta gente practicaba la patente de corso, pues nosotros también la hacíamos, pero lo hacíamos desde Algeciras. Probablemente el término que se dice especial viene de ahí, porque eran especiales, era lo único que se le permitía hacer patentes de corso de la zona. El contrabando se vio favorecido creciendo de forma vertiginosa, sí, pasando a ser la esencia socioeconómica de la libertad que todo el mundo ha conocido, sobre todo en el siglo pasado, y una de sus principales fuentes de ingresos. Sabéis, bueno, patente de corso, sabéis que los barcos bajo pabellón inglés pues atracaban los barcos en alta mar, cogían la mercancía, la llevaban al puerto y en el mismo puerto se subastaban en el mismo puerto. Entonces, muchas de las fortunas, tanto de gente que es afectada en libertad como gente que fueron llegando después de España, sobre todo de la época de la guerra napoleónica, pues la fortuna aparece ahí. Es decir, se hacen los lagos, por ejemplo, vienen y se asientan aquí porque atraen por este tipo de negocios. Bien, Jorge de Hesse ordena, esto también es importante, dar raciones de comida a la población española residente. Es decir, la entrega que hacía cada 15 días en la Plaza Mayor durante el cambio de la guardia. Entendemos que las personas asentadas a extramuros también podían recibir estas raciones. Esto fue así hasta después del Tratado de Utrecht, cuando la población es obligada por los ingleses a abandonar definitivamente las zonas en que habían encontrado refugio. ¿Y dónde buscaron refugio estas personas? Pues en un precario asentamiento establecido alrededor de la laguna, junto a la conocida Torre del Molino y a un varadero existente en la zona. Un lugar no muy alejado de su medio de vida,
que por extensión también es a menudo conocido simplemente como Puerta Tierra, el Lamport, es decir, lo que ellos llaman Lamport, como así lo era desde época de los mequinaciones. En la Guada, tal como señala Lorenzo Valverde, que es un cronista de San Roque del siglo XIX, haciendo una clara referencia al antiguo topónimo, y esto sí es importante, de la Guada de Gibraltar, porque ese topónimo ya aparece en época medieval. Un lugar donde aparecía una fuente o manantial y varios pozos. Estos son los nombres con que se conoce el sitio que para mí es donde el primer asentamiento conocido en el libro. Sí, Puerta Tierra, si la parte de Puerta Tierra, no sabe lo que es Puerta Tierra, Extramuro, en los libros ingleses aparece como un sidewalk, la ciénaga o la laguna, la pared del gobernador, que esto apareció después, el surgidero es el sitio donde se digamos, fundaban los barcos, la torre del molino, que es conocida desde época medieval, el varadero, la fuente para la Guada de Gibraltar o simplemente la Guada. Yo sitúo la Guada ahí, justo. Esto era el Gibraltar, digamos. Sí, esta es la laguna. Esta laguna, como se ve aquí, es artificial. Es decir, aquí había una laguna, pero luego ya conforme se fue desarrollando la guerra, pues esto se dragó, se dio forma, digamos, de una defensa militar más, ¿no? Dentro de la estructura. Este mapa tiene su... es un mapa súper curioso, además se puede extraer muchísima información de aquí. Yo me centré aquí. Esto fue lo que me llamó la atención fue lo primero que cuando me dijeron lo de la línea, pues me llamó la atención este sitio. Porque este sitio aparece en un mapa como fuente de los barcos, en francés, fuente para la Guada de los barcos. Esa fuente. Es decir, había una fuente en esta zona de aquí. Y yo he medido esto desde la laguna, más o menos están los glacis, es decir, para que tengamos una idea, no como en el otro mapa, pero más o menos la Shell está la carretera está por aquí, el primer palo del aeropuerto está por aquí, el segundo palo está por aquí, el Victoria Estadio está por aquí, esta sería la laguna donde están los glacis y ya prácticamente aquí estaría la Puerta Tierra. Es decir, habrá unos 600-700 metros, calculo yo, desde el punto de la Guada hasta lo que es digamos, las murallas, los lienzos de muralla. Tenemos que ir a otro. Vale. Sí. Entonces yo me propuse, digo, bueno, ¿existirá eso todavía? ¿Quedará algún resto de la puente y tal? Porque todo el mundo sabemos que siempre ha sido escasa en agua, ¿no? Entonces yo no creo que se dice nadie de una fuente. Pues entonces empecé a buscar y para sorpresa mía, pues un día paso bien el palo digamos, de lo que es el aeropuerto y me meto a la derecha y llego hasta una playa que yo conocía y tal, y veo que en las instalaciones del aeropuerto, perdón, me aparece estos dos bombos, un bombeo, me aparece una estación de extracción y unos entonces me pregunto, nadie sabía de los alrededores qué es lo que era, pero al final descubro que era un punto de agua que estaba dentro de las instalaciones militares como las instalaciones del aeropuerto. Por lo tanto, era cierto lo que aparecía en el mapa, era cierto lo que era la Guada y que, por sorpresa mía, todavía se confirmaba. Es decir, en un sitio que aparece en los mapas aquí como punto de agua de abastecimiento de los barcos, está marcado aquí y todavía está. Esto ha desaparecido, no sé por qué, pero la última vez que estuve en Gibraltar, esos bombos han desaparecido. No sé, lo habrán hecho interno o algo, pero ahí es donde estaba la fuente. Estamos hablando de un sitio, el mismo sitio, los tres, para que tengáis una idea más o menos de dónde está. El sitio que es el punto de agua, está Extramuro y en la zona de un molino. Pero
Esta población que quedó asentada aquí hasta que fue obligada a trasladarse hacia el norte del Istmo después de la firma de Utrecht. ¿Por qué? Porque cuando se firma Utrecht, yo me imagino que la fuente también tuvo que tener ahí su importancia. Pero no solo los ingleses, cuando se firma el tratado, ellos se ven reconocidos que solamente es hasta la muralla, sino que ellos entienden que es la muralla y las defensas. Entonces ellos toman como defensa lo que son las torres, estas torres, la torre del Molino, la torre del Diablo y una torre que había aquí, una torrecilla, que es la torrecilla de la más de Levante. Probablemente al lado de Victoria Stanley había otra torre más. Entonces esas torres, perdón, aquí no me equivoco. Tenía esta de aquí, la torre que estaba aquí, la torre del Molino, la torre del Diablo y una torre que estaba más pegada a la costa. Bueno, que era estas personas que salen obligados, después de esta tontería, que los militares lo obligan a salir de esta zona, pues se reinstalan tanto en el Espigón, en la Pedrera, la Tunara, el Conchal, o en un sitio que llamaba simplemente el Arenal. Lo del Espigón es muy curioso, porque los que tenemos ya cierta edad recordaremos que junto al Espigón había una caseta que utilizaba por los bomberos, en la Casa Verde, que nos recordar, que era un pozo, porque había una estación de bombeo, y era un punto de aguada, lo mismo que el punto de aguada que he hablado del Istmo, este era un punto de aguada. Y los larios lo utilizaron, los larios instalan su fábrica de coches en la encrucijada que hay, que es la calle Pedrera, y lo que todo el mundo conocemos, la parte de allí, pero simplemente porque además que tenía buen acceso por las rutas terrestres hacia el interior, por la calle Pedrera, que era un camino natural, pues el agua la tenía al lado, aparte del Espigón, que tenía un pequeño muelle de embarque. Pero si analizamos algunos hechos anteriores en el tiempo, podemos comprobar que esta zona cercana al principal acceso de libertad por tierra fue elegida también por los nazarí, los meriní, los castellanos de Alfonso X o las tropas de migraciones cuando venían a entablar, para establecer los reales, los campamentos, cuando vinieron a asediar la plaza de libertad. De hecho, estamos convencidos que en este lugar pues, probablemente muriese Alfonso X, porque era un sitio natural donde no está recogido claramente, pero sí es fácil de sospechar que era un sitio donde se asentaban, porque además estaba fuera de tiro y estaba suficientemente cerca para tampoco fatigar a los caballos. Es decir, tú cuando vas a entrar en combate, sobre todo en la Edad Media, tú no puedes ponerte demasiado lejos de tu enemigo con los caballos, porque entre otras cosas, cuando el caballo va a atacar, no puede llegar exhausto al combate, tiene que estar más bien fresco. Entonces, la distancia tiene que ser lo suficientemente, digamos, de seguridad, pero tampoco puede estar excesivamente lejos, porque si no los caballos los fatigan. Por lo tanto, esa distancia que tenemos ahí, yo creo que también corroboraría esto que os estoy contando. A partir de 1727 aparece en el Arenales un asentamiento junto a un asentamiento de dunas existente como consecuencia, para mí, de la cava realizada por Alfonso X durante el cerco de Gibraltar en 1733. Todavía se puede apreciar en algunas fotografías del 18 un alineamiento que sería el utilizado como referencia, para mí, del trazado primero de una banqueta y luego de la línea de contrabalación. Son estas dunas que están ahí. Esa zona. No sé si lo sabéis, pero Alfonso X, una de las asedios que hace, en 1373, lo que hace es asentarse aquí, en esta zona de aquí, pero los musulmanes de Granada vienen al rescate de la plaza. Entonces, para no verse recogido todo el fuego, ellos lo que hacen es hacer una cava, es decir, una zanja a lo largo del Istmo. Entonces ellos se quedan aquí dentro. Esto está recogido en las crónicas de Alfonso X, pues eso está documentado. Estas dunas, ahí están, se ven marcadas, para que tengamos una idea, Alberto está por ahí, Alberto me puede corregir, que más o menos transcurriría por donde está la avenida de la Banqueta, más o menos, por esa zona de ahí. Y esa fue más o menos yo calculo que esta avenida Banqueta es lo que todavía queda de la línea de contrabalación.
El bloqueo terrestre por parte española tenía fisuras, por supuesto, porque se le sometió a un bloqueo, pero se permitió la entrada y salida de personas y de mercancías. Esto está documentado porque por unos hechos que hay sobre unos frailes que llegan a Gibraltar y tal, pero bueno, no me voy a extender aquí porque si no sería ya demasiado largo esto. Igualmente también ocurrió por mar, ¿no? Si existió un bloqueo. Desde Puente Mayor y el Espigón se realizaron envíos hacia el varadero de la Guarda, a poca distancia de la puerta de tierra de la ciudad. Este lugar era ya bastante conocido o utilizado en el 16 y el 17 por los arrieros que se acercaban a la ciudad a por carga de pescado, para evitar el pago de impuestos. Existe en la ordenanza de Gibraltar, esto está documentado, de que todo arriero que viniese a Gibraltar a por carga de pescado por mercancía estaba obligado a traer algún producto, o bien de haba, garbanzo seco, ¿sí? Y entonces hacían, aparte de la ganancia, digamos, económica de lo que era la compra y la venta, había un intercambio, un trueque, si no, no le permitían hacer negocio aquí. Los pescadores intentaban desembarcar su mercancía en la zona de Levante, en una zona que se llamaba la Almadrabilla, que era una almadraba la más pequeña de las que calaron los migraciones en la costa nuestra, hasta Guadiana, y aquí los pescadores desembarcaban el pescado y atravesaban el istmo por tierra, cargados con los capachos, y llegaban a la zona de la Guada y allí los arrieros intercambiaban con ellos los productos. ¿Por qué? Porque si se metiesen, daban la vuelta por punto Europa, estaban obligados a entrar a Gibraltar por las puertas del mar, más o menos donde está el reloj, de la plaza del reloj, creo que se llama. Y entonces ahí estaba, digamos, que tenía que pagar su impuesto y sus tasas. Entonces, era una forma de evitar, digamos, el pago. Ellos siempre lo dicen de que, vamos, y además todo el mundo que aquí en la zona sabe lo difícil que es, digamos, esquivar las corrientes en punto Europa, y no hace falta que sea un temporal, que ya siempre aparece una cierta dificultad. Bueno, aquí en esta foto, en esta imagen, aparece lo que es la torre del molino, y aquí es donde yo sitúo el primer asentamiento que hubo, digamos, en la zona de Lima. Tratado de Utrecht, como he dicho antes, cambió digamos, las posiciones tanto la torre del molino como la torre es la torre que yo calculo que puede estar por la parte de Victoria del Estadio. Yo no la he encontrado, la he buscado pero no la he encontrado. Y luego la torre del Diablo, que esa sí estuvo hasta finales o hasta principios del 20 estuvo. Bueno, pues para ir terminando, consideramos que la población estática por la zona, que regresa a Gibraltar y queda instalada en la Guada, aportará para mí la fable social que irá conformando lo que luego sería reconocido como el punto o aldea de la línea. Una fable social de la que apenas se ha hablado ni tenido en cuenta que comienza a fluir y a consolidarse en el istmo y en los alrededores en lugares como Cortigada, Ventorrillo, Tejares, Huertas. Si solamente hay que ver un mapa de la zona de la estación de la primera torre hacia la hacienda, y veréis la cantidad de ventorrillos que aparecen por ahí, vamos, lo que son la señalización de edificaciones. Esa población crece de forma paralela como estamos viendo en otros sitios, como San Roque, los barrios y Algeciras. Aventuramos que pronto aparece el rechazo de la población española que había salido de Gibraltar hacia los que decidieron quedarse. Ojo, es manifiesto que el recelo de San Roque hacia los distintos asentamientos surgidos en el mismo, hasta la segregación. Primero se le tacha de traidores, porque habían jurado fidelidad a Carlos. Carlos al final no es rey, no permanece, se queda Felipe V. Por lo tanto, hay ya una animadversión a todas las personas que teníamos en este entorno.
A modo de conclusión, pues es evidente que la historia de la línea está condicionada por la construcción de la línea de contratación, pero para mí no es su origen, hay un tiempo anterior. Existe un espacio de tiempo transcurrido entre 1704 y 1714 que incluso podría alargarse hasta 1727 y consideramos que es fundamental para entender muchos acontecimientos posteriores. Y sobre todo para conocer el origen de lo que pudo ser reconocido para mí el alma de la ciudad, ¿no? Sí, de su sabe social que aparece poco tiempo después de la conquista ostracista a Extramuro de Gibraltar, la gran metrópoli de la zona, en un lugar conocido como la Aguada de Gibraltar. Una población que hasta ser expulsada se asentará en otro punto, ¿no?, de Aguada, en el Espigón, y que transcurrido un tiempo dará lugar a la red de la línea. Sí, esto, como he dicho al principio, nos movemos todavía en muchas hipótesis, pero cuando en una investigación tú quieres profundizar, tienes que tener unas premisas de partida, hacer un estado de la cuestión, que es lo que pasaba, luego a partir de ahí ya empezamos pues, a trabajar. Sí, esto dentro de, espero que poco tiempo, pues habrá alguien que diga, no, esto no fue así, pero pues, fue de esta manera. Entonces vamos digamos, enriqueciéndonos unos de otros. Entonces yo transmito esto, vuelvo a repetir, no es mi especialidad, yo vengo del mundo medieval, pero me pareció interesante de que esto se conociese en la línea, porque creo que no quiero pensar que sea de forma malintencionada, pero sí es cierto que hay un desconocimiento generalizado realmente de cómo surge esta ciudad. Sí, esta ciudad es una ciudad, desde el punto de vista sociológico, es muy interesante. Una ciudad, le llaman de aluvión, pero sí, de aluvión, pero eso vino después. Antes, ocurrió esto, para mí ocurrió esto. Pues, con eso termino. Así que espero no haber sido mucho. Hemos pasado un poquito. Para aprender todo el mundo, porque hay cosas que chirrían, ¿verdad? Pero la torre del molino está en una rotonda, que está lo que es ahí, una placa, donde está la vivienda de los militares y